tenemos este primer ejercicio en donde me piden el dominio máximo, es del folleto, ¿verdad? Y vamos a trabajar la A y la B. Con los otros grupos voy a trabajar otros ejercicios y la idea es mañana, ya cuando ustedes a lo largo del día me hayan enviado sus ejercicios, montar todo en un único documento y mandárselos ya casi que completos. Entonces, me piden determinar dominio máximo en esta parte. Entonces, debemos recordar la teoría de dominio máximo. Entonces, en el primer caso, yo tengo una raíz cuarta. Entonces, si tengo una raíz de índice par, yo sé que el dominio va a salir tomando el subradical mayor o igual a 0. Tengo que recordar cómo resolver desigualdades. Se trabajan casi igual que las igualdades. El único cuidado que debo de tener es, por ejemplo, si paso a multiplicar o a dividir, algo que esté multiplicando o dividiendo a la x y esté negativo. Porque al multiplicar por algo negativo o dividir por algo negativo, le cambio el valor a la desigualdad, lo pasaría al otro lado de la recta numérica. Entonces tengo que tener cuidado y darle vuelta a la boquilla a la desigualdad como tal. Y que luego la solución se da en intervalos, ¿verdad? Porque acá no es un único resultado como en las restricciones, que era R quitándole uno o dos valorcitos. Aquí hay infinidad de respuestas porque son intervalos de soluciones. Entonces tengo que tener ese cuidado. Ok, en la pregunta A, entonces yo tendría que tomar x a la 2 menos 2x más 2 mayor o igual a 0. El detalle está en que esta es justamente como una de las que tenían en la guía, ¿verdad? Porque tengo una cuadrática. ¿Cómo se resuelven las cuadráticas, chicos? Se factorizan. Tendría que factorizar. Pero lo que sucede con esta es que me da 1 más i y 1 menos i. Y todavía nosotros pues no trabajamos con complejos. En cálculo 2, repito, sí lo van a hacer. Entonces, por ahorita no la podemos factorizar. No sería factorizable en R. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo una cuadrática mayor o igual a 0. ¿Qué hago en esos casos? ¿Alguno tiene alguna sugerencia? ¿Cómo sé yo si esto es cierto, si esto es falso? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué se les ocurre? Si ustedes ven, esto quiere decir que esta función cuadrática, bueno, esta expresión cuadrática, no tiene intersecciones con el eje X. ¿Por qué? Porque nos está dando que serían números complejos. Entonces, gráficamente, esta cuadrática tiene solo dos posibilidades. Por ser una cuadrática, pues tiene la forma de parábola. Y si no interseca al eje X, quiere decir o que va a quedar completamente por encima del eje X o completamente debajo del eje X. Entonces, vamos a tener que siempre va a ser positiva porque estaría por encima del eje X o negativa porque estaría por debajo del eje X. Entonces, ¿cómo sé yo si esta cuadrática está por encima del eje X o por debajo del eje X? ¿Quién se acuerda de eso?
No era por el número positivo o negativo de la x2. Exactamente. Ujú. Todo depende del valor de a, que es el número que acompaña a x a la 2. Si a es mayor que 0, la parábola es convexa. Y si el a es menor a 0, la parábola es cóncava. Entonces todo depende del número que acompaña a x a la 2, justamente como acabas de decir. Entonces, para cualquier cuadrática irreductible, vamos a tener que ella siempre va a ser positiva o mayor que 0 en el caso donde tengo a mayor que 0. Y la función va a ser negativa si la a es negativa. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Yo tal vez no tengo muy claro qué forma tiene esta parábola. Lo único que sé es que va a quedarme por encima del eje X porque la a es mayor que 0. Eso quiere decir que esta gráfica siempre es positiva en todo su dominio. ¿Y a mí qué me están preguntando? Me están preguntando si la cuadrática es mayor o igual a 0. Y vean que si yo tomo un x por aquí, si es mayor o igual a 0. Si tomo 1 por aquí, si es mayor o igual a 0. Si tomo un x por aquí, si es mayor o igual a 0. Si tomo un x por aquí, si es mayor o igual a 0. O sea, sin importar el valor x que yo agarre, siempre voy a tener que esa cuadrática es mayor o igual a 0, sin importar el x que sea. Entonces, ¿qué significa eso? Vale cualquier x real. Y por lo tanto, ¿quién sería el dominio de la función f? ¿Qué dirían ustedes? Números reales. Exactamente, el conjunto de los números reales, todo R. Eso va a pasar con cuadráticas irreductibles. Entonces, tener cuidado con eso. Vean que ya es como una generalización. Siempre que ustedes tengan una cuadrática irreductible y quieran ver si es mayor o igual a 0, ¿de qué va a depender? De que la sea mayor que 0. Si el a es mayor que 0, siempre va a ser R. Si el a fuera menor a 0, casi que el ejercicio no tendría sentido. ¿Por qué? Porque estaríamos llegando a que la cuadrática es negativa y entonces esta desigualdad nunca se cumpliría, porque la gráfica más bien siempre es menor que 0. Entonces, no tendría como mucha lógica un ejercicio donde tenga la cuadrática negativa, porque se caería desde un inicio del ejercicio. No sé si hay alguna consulta hasta ahí. Vamos con el dominio de la B. En la B tenemos raíz de t más 5, g de t, raíz de t más 5 sobre raíz cúbica de t más 1. Entonces, estos son los casos en que les digo que se puede combinar algunas cosas. Acá tengo, por así decirlo, 3 tipos de funciones combinadas. Tenemos la raíz cuadrada, tenemos la raíz cúbica y tenemos la fracción. Entonces, yo tengo que sacar
el dominio máximo para cada uno de los pedacitos y luego juntar mi solución en una sola. Si yo tengo una raíz cuadrada, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder ver el dominio máximo? ¿Cuál es la regla? Igual o mayor a 0. Exactamente, el subradical mayor o igual a 0. Si es raíz cúbica, El dominio ya es R. sería R. Y si tengo fracción, Hay que sacar la restricción. hay que sacar la restricción, exactamente. Entonces, lo que voy a hacer es trabajarlo por separado. Bueno, este ya lo tenemos, ¿verdad? El del medio. Ya sé, yo sé que el dominio es R. Y luego vamos a intersecar esas soluciones. Entonces, tenemos que ver cuándo se cumple esto y tenemos que ver cuándo se cumple esto. Esas serían las condiciones que nos están haciendo falta. Entonces, por ser raíz cuadrada, yo tengo que tomar el subradical mayor o igual a 0. Entonces nos va a quedar que la t tiene que ser mayor o igual, y paso el 5 a restar. T tiene que ser mayor o igual a menos 5. ¿Qué quiere decir eso? Que la t puede tomar cualquier valor siempre y cuando sea mayor o igual a menos 5. Por ejemplo, puede ser 0, puede ser 8, puede ser 1.000.000, cualquier número que a ustedes se les ocurra, pero que sea mayor o igual a menos 5. Entonces, ahí habíamos hablado en la clase del martes, con la gente que me estuvo haciendo preguntas, que si la variable es mayor o la variable es mayor o igual, eso quiere decir que mi intervalo va a ir hacia más infinito. ¿Por qué? Porque entonces la X lo que va a tener es una cota inferior, o sea, un numerito mínimo que puede llegar a tomar, pero máximo puede ser cualquier cosa. Y si la X es menor o X menor o igual, en esos casos más bien nos va a empezar en menos infinito porque no tiene una cota inferior, pero sí tiene un máximo. Entonces, yo sé que va a llegar hasta un valor y ahí voy a terminar. Entonces, eso les sirve para recordar cómo escribir los intervalos. Algunos no tienen problema, pero a otros les sirve como tener una regla, ¿verdad? Para siempre poner los intervalos. Eso quiere decir que como la variable es mayor o igual, yo sé que mi dominio para este pedacito sería de menos 5 cerrado porque me acerta la igualdad. Entonces va cerrado hasta más infinito. No sé si hay alguna consulta hasta el momento. Y después sigue el hecho de ser fracción, que como dijo el compañero, yo tengo que sacar la restricción y la restricción sale tomando el denominador igual a 0. Yo sé que esa restricción voy a tenerla que quitar del dominio. Entonces vamos a tomar todo el denominador igual a 0 y yo sé que esto es lo que voy a tener que quitar. Entonces vamos a despejar. Pasamos el 1 que está sumando a restar. Luego, para quitar la raíz cúbica, elevamos a la 3. Nos va a quedar que t vale menos 1 a la 3. Entonces t vale menos 1. Esa sería nuestra restricción. Ok, entonces si yo tengo esos dos valores o esas dos expresiones para el dominio máximo, ¿quién creen ustedes que sea el dominio máximo final?
el dominio de la función g? Sería de menos 5 más infinito quitando el menos 1. Exactamente. Sería el intervalo menos la restricción. Siempre que combinemos raíces y fracciones, pues nuestra solución final sería el intervalo quitándole ese valorcito de la restricción. Entonces sería de menos 5 a más infinito, quitándole el menos 1. Yo tengo que intersectar mis dos datos importantes para el dominio máximo. Vamos a determinar los puntos de intersección con ambos ejes para esta función. Vean que aquí ya me están dando el dominio máximo. Me dicen que el dominio máximo es de menos infinito a 3 medios, y sí, porque sería tomar el subradical mayor o igual a 0, y vean que ahí va a salir el 3 medios, ¿verdad? Pero por ahorita lo que nos interesa son las intersecciones. Entonces, yo necesito, por ejemplo, sacar la intersección con y, que ¿cómo se averigua la intersección con y? Igualando el x a 0. Exactamente, igualando el x a 0, cambiando las x por 0. Entonces va a quedar raíz de menos 2 por 0 más 3 menos 0. Y eso nos da raíz de 3. Recuerden no usar decimales. Aquí sería importante que nos quede como raíz de 3. Entonces, nuestra intersección con y sería 0, raíz de 3. Y para la intersección con x hay unos pasos muy definidos para trabajar esto. Entonces, cuando a mí me piden intersección con x, recuerden que es igualar la función a 0. Aquí es muy importante que tengo que tomar todo el criterio igual a 0, ¿verdad? Esa es una diferencia importante con el dominio. En el dominio yo solo tomo el subradical, pero para la intersección con x es toda la función igual a 0. ¿Y cuál era el primer paso que nos pedían para hacer eso? Dejar la raíz de un lado. Dejar la raíz sola. Entonces, voy a pasar el x que está afuera a sumar. Siempre ese va a ser nuestro primer paso, dejar la raíz solita. Ahora, ¿qué hacemos? Se elevan a la 2. Exactamente, elevamos a la 2. Yo puedo ver como que paso la raíz al otro lado a elevar a la 2, o también es lo mismo elevar a la 2 a ambos lados, ¿verdad? Porque aquí se cancela. Entonces, es lo mismo que ver como que la raíz pasa al otro lado de elevar. Nos va a quedar menos 2x más 3 igual a x a la 2. ¿Qué tipo de ecuación es esa? Cuadrática. ¿Y cómo se resuelven las cuadráticas? Factorizándolas. Factorizándolas. Entonces necesito que todo esté a un solo lado del igual. Recuerden que las cuadráticas siempre las trabajamos poniendo todo a un solo lado. Entonces voy a pasar todo de este lado. Da lo mismo si lo pasan todo más bien al lado derecho. Es el mismo resultado. ¿Y qué pasa con esta cuadrática? ¿Qué soluciones tiene? X igual a menos 3 y x igual a 1. X igual a menos 3 y x igual a 1. Entonces, muy importante, para ver si esas soluciones me funcionan, yo tengo que ver dos reglas. Primero, si están en el dominio, y luego devolverme a la función original y probar si a la hora de sustituirlo realmente me da 0. Necesito probar que realmente esa intersección con x. Entonces, 1 y menos 3. 1 sí pertenece al dominio y menos 3 también pertenece al dominio, porque 3 medios es 1,5. Entonces, por el dominio, las dos me funcionarían. Pero, repito, tengo que probar en el criterio. Entonces, si x vale menos 3, nos va a quedar, voy a tomar la función original y lo voy a probar, y lo que tiene que pasar es que realmente me dé 0.
raíz de menos 2 por menos 3 más 3 menos 3, ¿verdad? Sería eso, cambiando las x por el valor que obtuve. ¿Y cuánto nos da eso, chicos? Raíz de 9 más 3 más 3, 6. Entonces, ¿qué puedo concluir? Que no es intersección. Que no es intersección. Yo necesito que me dé 0, porque yo necesito que sea una intersección con x, que a la hora de igualar realmente me dé 0. Y si x vale 1, raíz de menos 2 por 1 más 3 menos 1. Eso nos da como resultado raíz de menos 2 más 3 menos 1, raíz de 1 menos 1, y en este caso sí da 0. Entonces sí sirve como intersección con el eje X. Por lo tanto, mi intersección con X sería solamente el 1,0. Mucho cuidado y recuerden siempre probar la solución. Cuando a mí me piden racionalice y simplifique, nosotros por ahí pusimos los pasos. Un primer paso es identificar la fórmula notable o el producto notable del que me están hablando. Después, mi segundo paso sería identificar quién es A y quién es B, dependiendo de la fórmula que yo identifique. Y ya teniendo eso, si fuera una diferencia de cuadrados, yo puedo sacar quién es A a la 2 y quién es B a la 2. O si fuera una de cubos, yo podría sacar A a la 3 y B a la 3. Luego, el tercer paso es multiplicar por el 1 conveniente. Que es con la otra parte de la fórmula notable. El cuarto paso es multiplicar en línea, ¿verdad? Porque las fracciones se multiplican en línea. Con el cuidado de aplicar la fórmula notable el quinto paso sería resolver las operaciones, ¿verdad? Recordando las prioridades. Primero potencias, luego multiplicación o división, y de último sumas o restas. Luego, el sexto paso es, si algo se puede factorizar, factorizar. Y el último paso es cancelar, si es que se puede cancelar, aunque les comento que hay ejercicios en donde al final yo no logro cancelar y está bien. Entonces todo depende de cómo me den el ejercicio, pero esos son los 7 pasos que yo debo de seguir, como dice el compañero. Hay que combinar muchos conceptos previos. Entonces vamos a hacer el ejercicio 2. En el ejercicio 2 nos dan m de x igual a menos 2x a la 2 más 7x menos 3 dividido por raíz cúbica de x a la 3 más 7 octavos menos 1. Entonces, el primer paso es identificar qué fórmula notable me estarían dando por completar. Entonces, acá pues tengo que racionalizar el denominador porque es donde tengo las raíces. Entonces, acá por ejemplo no nos decían explícitamente cuál de los dos había que racionalizar, pero es justamente donde tenemos los radicales. Entonces, si yo me concentro en este denominador, que eso es lo que me interesa por ahora,
¿A qué fórmula notable se parece? Diferencia de cubos. Diferencia de cubos. La diferencia de cubos me dice que a menos b por a a la 2 más ab más b a la 2 se puede reescribir como a la 3 menos b a la 3. Recordando que alguno de estos son los que nos dan y a esto es a lo que queremos llegar. Siempre nos van a dar uno de los factores y queremos llegar a la forma desarrollada. Entonces, ¿cuál de los dos factores nos dan? ¿El binomio o el trinomio? El binomio. El binomio. Nos están dando el binomio. Esto tiene forma de binomio. ¿Por qué? Porque en este caso, entonces, ¿quién sería el A y quién sería el B? A sería raíz cúbica de x a la 3 más 7 octavos. Exactamente. ¿Y quién sería el B? Menos 1. 1, ¿verdad? Porque el menos es parte de la fórmula. Entonces, tener ese cuidado. Tengo que tomar solo 1. Ok, entonces, eso quiere decir que esa expresión que yo tengo originalmente, donde yo ya identifiqué quién era mi A, quién era mi B, lo puedo multiplicar por un 1 disfrazado convenientemente. ¿Con qué? Con el factor que nos está haciendo falta. Entonces, si yo ya identifiqué A y B, yo puedo cambiarlo aquí, aquí, aquí y aquí. Y esta es la expresión por la cual yo tengo que multiplicar para llegar a la 3 menos b a la 3. Entonces voy a multiplicar por un 1 conveniente. ¿Quién se anima a decirme cómo va a ser la forma de ese 1 conveniente? Raíz cúbica de 3. Es 3 más 7 octavos elevado a la 2. Ajá. Más, si se multiplica por 1, entonces quedaría igual. Raíz de 3, x a la 3 más 7 octavos. Ajá, por un 1 que no hace falta ponerlo, Y más 1, que sería 1 a la 2. más un 1 a la 2, que es 1, Ujú. ¿verdad? Y abajo tengo que poner lo mismo porque, repito, es un 1. Entonces, para que sea un 1, tengo que poner lo mismo en el numerador y en el denominador. Ok, entonces ya vamos por el paso número 3. Ahora lo que sigue es multiplicar en línea. En el video yo les digo, yo le puedo poner esto un nombre para no estarlo jalando tantas veces. A toda esta expresión yo le puedo llegar y poner alfa. Si yo quiero, o sea, no es algo obligatorio, pero es que es para no tener que estarlo escribiendo a cada rato. Yo estoy racionalizando el denominador, entonces en el denominador va a tener un cambio importante, pero en el numerador tengo que ir escribiendo una y otra vez la misma expresión. Entonces yo puedo llegar y poner nada más el menos 2x a la 2 más 7x más 3 por el alfa, identificando bien que todo eso es alfa, dividido por, y yo sé que la parte que estoy racionalizando, esto era un a menos b por a la 2 más ab más b a la 2. Entonces, ¿cuánto me va a dar cuando multiplico esos dos? Me va a dar raíz cúbica de 3. X3 más 7 octavos elevado a la 3. Menos 1 a la 3. Exactamente, vean que eso da el a la 3 menos b a la 3. Ahí es donde yo les digo que cuando yo multiplico, aplico la fórmula notable, que ya sabíamos que a menos b
por a a la 2 más ab más b a la 2 es a a la 3 menos b a la 3. Entonces, si yo tengo muy claro quién es a y quién es b, en realidad es como ir armando un rompecabezas, donde yo nada más voy a ir sustituyendo las piezas. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, chicos. ¿Cómo vamos? Entonces, siempre la raíz se me va a cancelar con el exponente, que ese es el objetivo que andábamos buscando. Y el 1 a la 3, pues en este caso nos va a dar 1. Entonces, esto nos va a quedar como menos 2x a la 2 más 7x menos 3 por el alfa dividido por la raíz cúbica se da con el a la 3, entonces queda x a la 3 más 7 octavos. Y el 1 a la 3, pues me sigue dando 1. Ahora el paso que sigue es hacer las sumas y restas, potencias, multiplicaciones, si se puede. Entonces puedo restar el 7 octavos con el menos 1. Nos va a quedar menos 2x a la 2 más 7x menos 3 por el alfa dividido por x a la 3 y aquí nos va a dar menos 1 octavo, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos hacer? La cuadrática. La cuadrática. Podemos factorizar la cuadrática y de hecho podemos factorizar la cúbica. Acá hay algo muy importante. Ya racionalizamos. Ya el ejercicio de racionalización terminó porque ya la raíz cúbica la moví. Vean que pues me está quedando en el numerador porque ese alfa tiene raíces cúbicas. Pero a mí lo que me interesaba era quitarla del denominador o quitarla de donde estaba originalmente. Entonces, la racionalización ya terminó. Y ahora lo que sigue es materia previa. Lo que sigue es factorizar y cancelar lo que se pueda cancelar. Entonces, vamos a trabajar un momentito las factorizaciones, pero en sí, repito, el tema nuevo de racionalización ya ahí estaría. Si el ejercicio dijera solo racionalice, ya terminamos. Pero normalmente pues nos pide también si se puede simplificar, simplificar, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar un momentito esas factorizaciones. Menos 2x a la 2 más 7x menos 3, lo vamos a factorizar. Y vamos a factorizar x a la 3 menos 1 octavo. Entonces, en la cuadrática, ¿qué podríamos hacer? Inspección. Podemos hacer inspección. Acá nos va a dar menos 2x, x, 1 y menos 3, ¿verdad? Aquí da 6x más 1x, 7x. Entonces se puede ver como menos 2x más 1 por x menos 3. ¿Y qué puedo hacer con la cúbica? Diferencia de cubos. Diferencia de cubos. Yo puedo sacar aquí raíz cúbica y puedo sacar aquí raíz cúbica. La raíz cúbica de x a la 3 es x y la raíz cúbica de 1 octavo es 1 medio. Entonces nos va a quedar x menos 1 medio por el primero a la 2 más el primero por el segundo más el segundo a la 2. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que esta expresión la puedo ver de esas maneras. Ahora, hay un detalle. ¿Alguno logra ver cuáles factores son los que pareciera que se van a cancelar? Será el x menos 1 medio y el menos 2x más 1. Exactamente, nada más que ahí hay un problema, ¿verdad? No son idénticos. ¿Cómo puedo hacer para que me queden idénticos? Acá les voy a comentar algo interesante. Tal vez, como yo tengo en el denominador fracción
me interesaba que el numerador también me quedara con algún factor en fracción. Entonces, aquí era hasta más conveniente hacerlo con la calculadora. ¿Por qué? Porque entonces si yo lo hacía con la calcu, me va a quedar la fracción. Acuérdense el truco de bajar el A. Entonces, si yo esta cuadrática la hago directo con la calcu, ¿cuánto me da si lo pongo en modo de 5,3? 1/2, creo. 1/2 y 3, ¿verdad? ¿Quién se acuerda cómo era el truco de la calcu? ¿Cómo lo puedo poner factorizado directo con los ceros que me dio la calcu? Cambiar X el menos signo, nada 3 más. y X menos 1/2. X menos 1/2, X menos 3, pero esa no sería la factorización, falta algo. Recuerden que si lo hacemos con la calcu hay que bajar el A. Yo tengo que bajar este menos 2 porque la calculadora, por así decirlo, me lo deja botado. Entonces va a quedar menos 2, X menos 1/2, X menos 3. Esta factorización es igual a esta otra factorización. O sea, es la misma expresión, nada más que acomodada diferente. Entonces, normalmente conviene hacer la inspección, porque normalmente los factores están escritos de esa forma. Pero, en este caso, como el denominador tenía fracción, a mí me servía que el numerador también quedara con fracción, porque entonces el numerador nos va a quedar como menos 2 por X menos 1/2 por X menos 3 por alfa dividido por X menos 1/2 por X a la 2 más X medios más 1/4. Y ahí puedo cancelar estos dos. Si lo factorizo como normalmente lo hacemos, que es usando la inspección, me costaba un poco más ver de dónde salía el X menos 1/2, ¿verdad? Entonces, al final la respuesta sería menos 2 por X menos 3 por alfa dividido por X a la 2 más X medios más 1/4. Y sería importante pues devolver alfa a lo que valía alfa, que sería menos 2 por X menos 3 por el alfa, que la gran ventaja es que no lo tuve que ir escribiendo todas las veces, que es bastante grande, raíz cúbica de X a la 3 más 7 octavos, elevado a la 2, más raíz cúbica de X tercios más 7 octavos, más 1, dividido por la cuadrática, X a la 2 más X medios más 1/4. Y ahí ya tendríamos la solución final.